Víctor Hugo, trajimos para comenzar este programa con tu conducción, efectivamente un informe que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el ajuste que están pensando aplicar y fundamentalmente la venta de acciones del FGS como una alarma muy importante para el conjunto de los jubilados y yo diría el conjunto del régimen previsional en donde no solo hay jubilados y jubiladas, sino que están beneficiarios de AUH, pensionados, ya sea contributivos como no contributivos. Vamos a arrancar, Víctor Hugo, definiendo qué es el FGS, porque no del otro lado necesariamente todos saben de qué estamos hablando. En primer lugar, se crea en el 2007. ¿Saben con qué plata se crea el FGS? Con la plata de las cuentas de la capitalización individual de los afiliados. O sea, el FGS está compuesto de la plata de los trabajadores. Primer punto. ¿Cuáles son los objetivos? Dos objetivos fundamentales. Primero, amortiguar las crisis, ser una herramienta contracíclica y ser un fondo de reserva para mantener el valor de las jubilaciones. Por eso, lo dicen muchísimos especialistas, Miguel Ángel Fernández Pastor es uno de ellos, no se puede tocar porque precisamente está como fondo de reserva. Y en segundo lugar, atención a esto que siempre aparece como en segundo plano, pero es fundamental. La tenencia accionaria de parte del Estado, a partir de la estatización del sistema previsional, de distintas acciones de otras empresas privadas de distinto tipo, por ejemplo Telecom, Macro, el Banco Macro, es para incidir en sectores estratégicos de la economía. Es decir, hay acciones que tiene el Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que son importantes porque pone directores en minoría. Por ejemplo, en su momento estuvo Kicillof en Siderar del grupo Techin, en el marco del directorio, por las acciones que había en el Estado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué pasó en el 2016? Vos lo mencionaste antes, Víctor Hugo. La ley de reparación histórica ya tenía un artículo adentro, además de blanqueo, obviamente, para poder financiarla y favorecer a familiares del presidente. Decía que el FGS podía financiar la reparación histórica y que para eso, por ejemplo, se podían vender acciones. También el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ratifica esta obviamente, intención de parte del gobierno de vender acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para liquidarlo de alguna manera. Es una intención que muchos sospechan. Vamos ahora a algunos números. Vamos a ver cómo varió el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en tres momentos. Mirá, en 2015 era de 28.400 millones de dólares. Perdón, en 2008. En 2008 es cuando se estatiza el sistema previsional y se accede al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se crea. Fíjate, a 2015 el aumento es del 80%. En dólares, 56.060 millones de dólares. ¿Qué pasó entre 2015 y 2018? Una caída muy importante del 20%. Hoy el FGS vale 40.998 millones de dólares. Esto ya es importante porque el valor del fondo de reserva que tienen los jubilados, que tienen los que nos están viendo del otro lado, todos los laburantes, perdió un 20% en 3 años. Esto ya es para considerar. Sigamos a otra placa y veamos de qué se compone el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué es? ¿Qué tiene adentro? Bueno, en un 65% tiene títulos públicos. Les cuento, para los que no sabían, que el FGS también, en el marco de este gobierno, financia el Tesoro. Lo hacía antes, lo hace ahora. La diferencia es que antes se lo criticaba como algo que no se debía hacer y ahora se lo sigue haciendo. Sigamos, tiene depósitos en un 3%, préstamos a quienes, a los jubilados y a las jubiladas, con una tasa de interés muy elevada, una política que se dio en 2017. Proyectos productivos, 7%, esto se redujo bastante, se utilizaba con una herramienta para potenciar el sector productivo. Y las acciones, Víctor Hugo, 14% son y equivalen a 238.585 millones de pesos. Esta plata gigante es lo que se autorizó a vender. Primero por la ley de reparación histórica y en segundo lugar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a una placa que viene, porque esto dice el presupuesto 2019 y esto es una parte fundamental de lo que yo quería mostrarles hoy. Lo que votó el Congreso el año pasado es que un total de 73.661 millones de pesos de las acciones, de esos 238.000 millones de pesos, se pueden vender. Se pueden vender para justamente financiar básicamente la falta de recursos que tiene el Estado
en virtud también de una pérdida de recaudación que está existiendo por distintos motivos, por ejemplo, por el blanqueo a distintos, por el blanqueo a familiares del presidente, que significó la reducción de bienes personales, o por la pérdida de recaudación de retenciones. El Estado tiene que buscar recaudación de otro lado. ¿De dónde busca recaudación? De acá, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 73.000 millones de pesos es lo que se autorizó a vender de parte del capital accionario que hoy tiene el Estado y que de alguna manera tenemos todos nosotros. No es el Estado como una entelequia, sino el Fondo de Garantía de Sustentabilidad representándonos a todos nosotros. Vamos a la última placa de un informe que quiero mencionar, que se hizo de parte de la diputada Vallejos, junto con el CEPA, junto con Muñoz y con Escarano. Fíjate, Víctor Hugo, dos políticas que fueron a contramano de lo que quizás uno piensa debería pasar. ¿Qué es lo que cayó? Los préstamos a la financiación productiva, los créditos productivos, que se hacían en un 13% del FGS, significaban en 2015, es decir, a las empresas, se usaba ese fondo para ser una herramienta contracíclica, bajó al 7%. Y fíjate esto, Víctor Hugo, no sé si recordarás los préstamos a jubilados y a jubiladas en la elección 2017, que fueron una herramienta de inyección de dinero en la calle, claro, con una tasa de interés bastante importante, y con los jubilados descontándoles del haber automáticamente la cuota del préstamo cada mes. Eran solamente el 2% en 2015, subieron al 9%, lo cual es un monto de dinero significativo porque, bueno, en este lapso obviamente estamos hablando de inflación y de distintos niveles de poder adquisitivo. Verdaderamente también el objetivo en materia de financiación productiva se abandonó o se está abandonando, y por otro lado la plata se usa para dársela a los jubilados con tasa de interés, no para aumentar las jubilaciones.